tienen? Ok. Acompáñenme con su vista, dice así. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Vamos a orar, hermanos. Le voy a pedir a mi hermano Porfirio si nos dirige una oración para comenzar la predicación. Bendito Dios, como lo esté en el cielo, gracias por este tiempo de enseñanza, de lectura de su palabra, Señor, y de aprendizaje por parte de nosotros, Señor. Le ruego que sea usted con mi hermano que va a exponer palabras, que usted le dé palabras suyas, porque su palabra es verdad. Y a nosotros que estamos aquí oyendo, de los unos oídos abiertos para que al salir de este lugar pues la pongamos por obra. Ayúdenos, tanto a mi hermano como a nosotros, en el santísimo nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo y nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Gracias. Bien, hermanos, pues Jesús comúnmente predicaba en parábolas, ¿verdad? Comúnmente predicaba en parábolas y predicaba algunos mensajes propios que él mismo desarrollaba, que él mismo decía, ¿verdad? Siendo Dios, pues el Señor tenía muchos recursos para enseñar. Sin embargo, a veces hablaba con la Biblia, ¿sí? Pocas veces lo vemos citar las Escrituras, y este es uno de esos casos curiosos donde el Señor Jesús cita las Escrituras. Él estaba de regreso en Nazaret, ¿sí? Jesús nació en Belén, pero su vida fue en Nazaret. Ahí vivió su niñez, su adolescencia, su juventud y su adultez, ¿verdad? Ahí en Nazaret. Cuando él iba a ser bautizado por el Espíritu Santo, pues él fue que se aleja, ¿verdad? De Nazaret, ¿verdad? Donde suponemos que estaba el taller de carpintería de José, y él estaba, pues me imagino, trabajando en ese oficio, ¿verdad? Hasta los 30 años nosotros sabemos que Jesús empieza su ministerio y sale de su ciudad donde él había crecido, ¿verdad? De Nazaret.
Pero en esta situación, él regresa a Nazaret y como era día de reposo y costumbre de los judíos asistir a la sinagoga, el día aquí equivale a sábado, pues llega Jesús a la sinagoga y como ya él había iniciado su ministerio, ya había hecho algunos milagros en Capernaum y en otras partes, se había escuchado de Cristo, de Jesús que había hecho milagros. Entonces, como llega a la sinagoga, el principal de la sinagoga le da la oportunidad de pasar al frente y hacer una lectura de las escrituras. Entonces dice que Jesús, abriendo, le habían dado el rollo de Isaías, porque no eran Biblias así como esta, eran rollos, eran papiros así largos que extendían. Entonces Jesús se pone a buscar, no había capítulos antes, ¿verdad? Los capítulos fueron añadidos ya mucho tiempo después para facilitar encontrar ciertos pasajes, pero en los rollos que usaban antes los judíos no había capítulos. Entonces Jesús busca ahí en el rollo de Isaías, para nosotros ahora el capítulo 61 de Isaías, y es aquí donde hace esta lectura el Señor Jesucristo y dice lo que estaba escrito, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Estas fueron los versículos que leyó el Señor y dice que se sentó. Leyó, enrolló el papiro, fue y se sentó, y todos así como que se quedaron así patinando un rato. Y lo que había leído, esta porción particular, nosotros ahora entendemos que Isaías está hablando de Cristo. Amén. En ese momento los hombres no podían captarlo, ¿verdad? No lo podían entender, ¿sí? Pero tenía alguna relación con lo que Cristo estaba haciendo ya en ese momento. Cristo su ministerio era hacia los pobres, su predicación, ¿verdad? La mayoría de la gente que seguía a Cristo eran gente pobre. La mayoría que seguía a Cristo era gente quebrantada de corazón. La mayoría de la gente que seguía a Cristo eran personas bien necesitadas. Cuando Él cita las Escrituras y usa esto, los demás se quedan. Algunos quizá en su corazón estaban pensando: ¿será Él, verdad? Porque Isaías está hablando del Mesías. El libro de Isaías se le conoce como, o a Isaías se le conoce como el profeta mesiánico. ¿Sí? El profeta mesiánico, o sea que Isaías habló mucho, extendidamente, de la venida del Mesías. Y cuando Cristo lee estas palabras, se quedan algunos como que sacados de onda y otros dudando en su corazón: ¿será acaso posiblemente que este hombre sea aquel de quien hablan las Escrituras? Aunque nadie lo atrevía a declararlo, todos estaban con sus ojos puestos en Jesús, y lo dice que todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de la boca del Señor. Y no dice aquí, pero probablemente muchos allí estaban pensando: ¿será acaso que? Y maravillados, ¿verdad? Maravillados. Entonces, Cristo les da este mensaje, ¿verdad? Aquí en este mensaje, en estas palabras de Cristo, en esta porción que estábamos leyendo, encontramos cómo Jesús, de modo sorprendente, revela la misión
del Mesías, ¿sí? Aquí está revelada la misión del Mesías en Isaías 61, versículos 1 y 2, es la porción que Cristo utiliza, y la cita y da a revelar y presenta unos aspectos, 4 aspectos de la misión de Cristo Jesús, 4 aspectos de la misión que Cristo iba a tener en esta tierra. Y luego vamos a ver la primera cosa que encontramos aquí en el versículo 18. Dice, aquí en el 18 pues está largo y aquí está la mayoría de los puntos. Y luego dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Había una festividad judía, hermanos, que se le llamaba el jubileo. Usted ha escuchado de esto, ¿verdad? El jubileo. Este era un día solemne, era una festividad, pero solo se festejaba una vez cada 50 años. Una vez cada 50 años. ¿Qué se celebraba en el jubileo? Se celebraba que en ese día todas las deudas quedaban perdonadas. Todos los que debían dinero a alguien eran perdonados, se les perdonaba la deuda. Si alguien había sido hecho esclavo por una deuda, lo que pasaba a veces es que, por ejemplo, si yo tenía una deudota y yo moría y no había con qué pagar, lo que iban a hacer es que iban a agarrar a mi hijo Enoc y lo iban a hacer esclavo. Esa era la manera en que se cobraban las deudas. ¿No se acuerdan esa historia de la viuda que llega con Elías, con Eliseo? No sé, no me acuerdo, Eliseo. Y luego le dice, Señor, mi esposo ha muerto, tu siervo ha muerto, dice, y ha venido el acreedor y quiere tomar a mis hijos. Este hombre iba a tomar a los hijos de esta mujer como esclavos. Era la manera en que se cobraban las deudas. Pero en el año del jubileo, que se celebraba cada 50 años, si alguien había sido tomado esclavo por una deuda, tenía que ser libre, tenía que ser dejado en libertad. Porque la deuda de 50 años quedaba perdonada. Igual, ¿verdad? Si alguien había sido metido preso a la cárcel por deber dinero, también tenía que ser puesto en libertad por este año, ¿verdad? Del jubileo. También le llamaban en hebreo el Yobel, el año del Yobel, en la traducción lo conocemos así, ¿verdad? Como el jubileo. Era esta festividad solo una vez cada 50 años. Entonces imagínense, era un día que era esperadísimo, ¿sí? Era un día que todos esperaban porque pues nadie hace eso, ¿verdad? Nadie hace eso. Nadie perdona una deuda de 50 años. Pero esta es la festividad que estaba en la ley de Dios, que se tenía que celebrar. Y también en ese año se dejaba descansar la tierra. Todo un año completo, cuando se celebraba el jubileo, la tierra para sembrar se dejaba descansar. Nadie la trabajaba, nadie la sembraba, tenía que reposar la tierra. Al siguiente año se empezaba otra vez a trabajar. Y era un día maravilloso. Cuando Jesús dice estas palabras para dar buenas nuevas a los pobres, estaba haciendo una referencia al año del jubileo, este año que los judíos esperaban. Y aunque lo que Cristo iba a hacer, lo que Cristo estaba diciendo, o el sentido en el que Él estaba hablando, no era específicamente lo que pasaba en el jubileo. El concepto que Cristo estaba hablando
era totalmente distinto, ¿verdad? Pero mucho mejor que el año del jubileo. Nosotros ahora entendemos la gracia de Dios que vino a través de Cristo cuando Él dio su vida en la cruz por los pecados de la humanidad. Él no solamente nos perdonó, sino que borró la deuda que teníamos de toda la vida, de toda la vida. No importa los años que una persona tenga lejos de Dios o sin conocer a Cristo, cuando venimos a Cristo somos perdonados. Nuestra deuda, que es impagable, queda saldada. ¿Recuerdan aquella parábola de los dos deudores? Aquel que le debía al rey 10,000 talentos, era una cantidad exorbitante de dinero. Hemos sacado el cálculo de lo que debía, cerca de ¿cuántos? Como 600 millones de dólares le debía ese hombre al rey. Y luego este es perdonado por gracia del rey, lo perdona, y cuando sale del tribunal se encuentra a uno que le debía como 5,000 pesos. Y luego lo ahorcaba y le decía, págame lo que me debes, ¿verdad? Y como no pudo pagarle, lo metió a la cárcel. Y cuando supo el rey lo que había hecho, lo mandó llamar, y a él fue el que lo metió a la cárcel por haber sido malo, ¿verdad? Y no haber perdonado a su prójimo, ¿verdad? Habiendo él sido también perdonado. Bueno, cuando venimos a Cristo somos perdonados y esa deuda impagable es saldada. Ese Cristo es nuestro Yobel, ¿verdad? Nuestro jubileo, porque en Él hemos encontrado el perdón de nuestra deuda. El Señor, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Evangelio de Jesucristo son esas buenas nuevas de perdón, de restauración, de conciliación, de santidad, de santificación, de etcétera, todos los términos que tenemos para la salvación. En Cristo encontramos a nuestro Yobel, nuestro año de jubileo. Jesús declaró en esta profecía de Isaías que esto quedaba cumplido, ¿verdad? En ese sentido, que ellos todavía no podían entender. En su primera venida Jesús no vino a quitar las deudas, ¿sí? Jesús no vino a quitar las deudas, pues a lo único que vino fue a salvar las almas y no a cambiar de golpe las leyes sociales. Imagínense que Cristo hubiera cambiado las leyes. Sin embargo, Él no lo hizo. Su propósito en su primera venida era salvar a las almas. Eso es más importante. Eso es realmente más importante que tener salud física. Eso es más importante que tener buenas finanzas. Eso es más importante que cualquier cosa. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Y no, Él no quitó a los pobres. Jesús le dijo a Judas, incluso a los pobres siempre los tendrán, pero a mí no. Y luego, pero encontramos que en el Evangelio, cuando el Evangelio es llevado a cabo, la pobreza sí es alejada, ¿sí? La pobreza, cuando el Evangelio es llevado a cabo, la pobreza es alejada. Mire por qué. Colosenses 3 dice: Colosenses 3, 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque las riquezas se alejan
porque también los vicios son anulados. Una vez que anulamos los vicios, una vez que una persona se aleja de sus vicios, pues hay más dinero, ¿no? ¿Cuánta gente no se gasta las cantidades de dinero? Incluso algunos, el dinero de su familia, por sus vicios, por la tomada, por la bebida, por las drogas, o algún otro vicio, ¿verdad?, desagradable que le consume no solamente su dinero, sino su vida, su matrimonio, la estabilidad emocional, espiritual y física. Entonces, cuando el Evangelio es llevado a cabo, la pobreza se aleja porque se anulan los vicios. También el Evangelio aleja la pobreza cuando se cumple porque condena la pereza. Mire lo que dice segunda a los tesalonicenses. Segunda a los tesalonicenses 3, 7 y 10. Dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El Evangelio, la palabra de Dios, condena la pereza. Entonces, cuando el Evangelio es llevado a cabo, también la pobreza es alejada de nuestras vidas, porque nos enseña y nos anima a trabajar, a ganarnos el pan, y también nos anula los vicios, y también enseña a los ricos a ser dadivosos. Primera Timoteo 6, 18. Mire lo que dice. Primera Timoteo 6, 18. Lo que dice acerca de los ricos. Dice: a los ricos de este 17 y 18. Primera Timoteo 6, 17 y 18. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Usted sabía que la cultura americana, la cultura de los americanos, mejor conocidos como los gringos, su cultura de ellos, hermanos, es que ellos deben ser generosos. Las leyes con las que fue fundada la nación, esa nación, mandaban a los hombres y animaban a los hombres a que fueran generosos. Eso se ve reflejado en la manera en la que las misiones desde allá llegaron aquí a México. Muchas bendiciones vinieron a México por causa de la generosidad de los cristianos en Estados Unidos. Cantidades enormes de dinero se invirtieron en las misiones en México para que usted y yo ahora estemos disfrutando. El Evangelio vino de Estados Unidos, no vino de España, ¿sí? Ellos estuvieron mucho antes, ¿sí?, los españoles, pero no enseñaron la palabra de Dios, no enseñaron nada. El Evangelio, ¿verdad?, la salvación, ese mensaje puro del Evangelio, vino de Estados Unidos por medio de misioneros, aquellos que dieron sus vidas. El hermano Harold de Bilvis fue un instrumento poderoso de Dios aquí en México. Por ellos, por esos hombres como él, nosotros conocemos a Cristo. Iglesias han sido sembradas, han sido plantadas, y muchos otros misioneros que han invertido su vida se han desgastado aquí, han muerto y entregado su vida. Pero nosotros vemos al misionero, pero no vemos el amor de las iglesias que ponían el dinero, ¿verdad? Entonces, la generosidad es enseñada en la palabra de Dios. Entonces, cuando el Evangelio es llevado a cabo, también la pobreza es alejada de nuestras vidas. Entonces,
La pobreza se aleja de las familias y pueblos donde el evangelio es practicado. Jesús era amigo de los pobres, vivió como pobre, él sabía las necesidades y las dificultades de la pobreza. Él nació en un pesebre entre los animales. ¿Cómo le hacía José y María, verdad? En esos días, en esos tiempos, para comer. Ellos fueron pobres. El oficio de carpintero era un oficio muy humilde, como lo es todavía, ¿verdad? Ahorita. Cualquier oficio, ¿verdad? Es un oficio humilde, ¿verdad? Es diferente a un profesionista, pero alguien que tiene un oficio, pues no le falta, pero se vive muy humildemente, ¿verdad? Esa es la condición en la que Cristo nació. Él conocía estas dificultades, él fue amigo de los pobres, él podía convertir las piedras en oro, ¿sí? Él siendo Dios tenía el poder de convertir las piedras en oro, pero no lo hizo, ¿sí? Él guardó la pobreza, él quiso conservar la pobreza. ¿Por qué? Porque el Señor conservó la pobreza. Él pudo haber quitado la pobreza de este mundo. Dios puede quitar la pobreza de este mundo. Dios puede hacer que las cosechas que no se dan, ¿verdad? Que todo lo que afecta al hambre del mundo sea quitado, sea erradicado. Pero Dios no ha querido hacerlo. ¿Por qué? ¿Verdad? Mucha gente dice, ¿por qué si hay un Dios? ¿Por qué permite el hambre, verdad? ¿Por qué permite que gente se muera de hambre? ¿Por qué permite que gente viva en condiciones tan pues desagradables quizá para algunos de nosotros que no estamos acostumbrados a vivir en una condición de extrema pobreza y nos preguntamos por qué? Pero ¿por qué entonces? Vamos a ver unas ventajas de la pobreza por el Evangelio. Los pobres son más libres de las envidias de los hombres, ¿sí? Los pobres están más libres de las envidias de los hombres y también de los vicios, ¿sí? Porque la pobreza, pues no se puede dar el lujo de tener vicios. O comes, ¿verdad? O disfrutas de tus placeres, ¿verdad? Ser pobre nos hace estar más decepcionados y desinteresados de lo que este mundo ofrece. Ser pobre hace que no tengamos tantos lazos que nos aten al pecado. En las riquezas hay muchos lazos que nos pueden atar al pecado. Con las riquezas viene el afán. Con las riquezas viene la preocupación. Bien dicen que al rico sus riquezas no le dejan dormir. ¿Es cierto? La gente que tiene mucho dinero no está tranquila, no duerme tranquila pensando en quién le va a engañar, quién le va a estafar, quién le va a quitar su dinero, ¿verdad? Quién le va a quitar su lugar. Son las personas que sufren mayor estrés, que están más afanados en lo terrenal, pero un pobre no tiene tantos lazos que le aten al pecado. Ser pobre nos da la facultad de sentirnos más necesitados, de necesitar más auxilio de Dios. Por lo tanto, ser pobre facilita la salvación. Facilita la salvación. La mayoría de los cristianos en este mundo son pobres. ¿Sí lo sabían? La mayoría de los cristianos en este mundo son pobres. Yo creo que nosotros necesitaríamos conocer a algunos cristianos en China. Nos haría bien conocer a algunos cristianos en China para que vean usted lo que ellos sufren y en la pobreza que están. Necesitaríamos conocer a algunos cristianos en Corea del Norte y veamos la condición en la que ellos están viviendo. Pero a pesar de su profunda pobreza, ellos aman a Dios con todo su corazón, con unas ganas, con una convicción tan fuerte y tan firme
A los cristianos de Occidente nos haría falta ver la condición de algunos otros cristianos en otras partes del mundo. No nos damos cuenta, ¿verdad? Pero la pobreza facilita la salvación. ¿Son salvos o es más fácil que se salven por ser pobres solo por el mérito de ser pobres? No, ¿verdad? Pues sin Cristo el pobre y el rico se pierden igualmente. Pero con Cristo nos convertimos en los más ricos del mundo. Cristo se hizo pobre para que con su pobreza fuéramos enriquecidos en esta vida y en la vida eterna. Él con su pobreza, Él nos hizo ricos con su pobreza. Hay vamos a ver la segunda misión, ¿verdad? Ya vimos la primera misión, la encontramos en el versículo 18 de Lucas 4, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cristo es nuestro Yovel, nuestro año del jubileo, ¿verdad? En Él encontramos la verdadera riqueza, dice la palabra de Dios, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Las riquezas de este mundo agregan tristeza, pero la bendición de Dios no añade tristeza. Cristo es esa riqueza y no puede haber tristeza en Cristo. Dice un canto, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste. No se sienta triste, hermano. Usted tiene a Cristo. Amén. Amén. ¿Es rico? Amén. Claro que lo es. Y claro que es un motivo. Cristo es un motivo para estar contentos, a pesar de que tengamos pobreza física. Pues la pobreza física que Dios nos permite que pasemos es un instrumento para que podamos buscar al Señor. ¿Sí? Si Dios le ha dado algo de riqueza, mire, una persona rica es una persona que tiene de sobra, ¿sí? Al rico le sobra, o sea que al rico hay dinero que no sabe qué hacer con él, ¿verdad? Ser pobre es no poder comer un día o 2 o 3 a la semana. Eso es ser pobre, no tener casa, eso es ser pobre. Si usted tiene casa, si usted come 3 veces al día, no ande diciendo que usted es pobre, ¿eh? Ni se le ocurra, porque si usted anda diciendo que soy pobre, que no tengo para darle a Dios, cuidado, porque Dios le puede hacer pobre realmente. Entonces, no creo que aquí hayamos pobres, ¿verdad? Realmente pobres. No somos ricos quizá, pero tampoco somos pobres, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver la segunda misión del Señor Jesús, ¿verdad? Descrita aquí en este pasaje que él leía, y encontramos que él dice, versículo 18, después de lo que leímos, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús vio a este mundo como un hospital lleno de gente quebrada del corazón, ¿sí? Este mundo todavía es un mundo quebrado de su corazón. Hay mucha necesidad en el corazón de la gente. Hay mucha necesidad, hay muchos corazones quebrados por las desilusiones de esta vida, por las decepciones, por los fracasos, por su propia culpa, por su propio pecado. La gente está quebrada de su corazón y Cristo ha venido a sanar esos corazones quebrantados. Ni la juventud ni la riqueza pueden pegar un corazón quebrantado. La juventud y la riqueza, que digamos que son humanamente las dos virtudes que combinadas cualquiera las quisiera, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan, hace muchos años,
Los que son millennials, pues ya no se acuerdan de eso, pero había dos personajes en los años 50, 60